Bienvenidos. En este recorrido entrañable, recordaremos a hombres que marcaron la vida de miles de niños con su talento a través de la televisión, la música, el teatro o la radio. Dejaron huella en el corazón de varias generaciones. Enrique James Fernández Itellaeche, mejor conocido como Enrique Alonso Cachirulo, fue un actor, director, escritor y productor teatral que marcó a generaciones de niños en México. Nació el 9 de septiembre de 1923 en Mazatlán, Sinaloa, pero desde muy niño, la familia se trasladó a la Ciudad de México. Desde joven, se interesó por el arte y la actuación, influenciado en parte por su madrina artística, la bailarina y cantante María Conesa, quien lo apoyó en sus primeros pasos en el mundo escénico. Aunque inició su formación académica en contaduría, muy pronto se volcó al teatro. Fundó su propia compañía, la cual se centró, principalmente, en producciones teatrales para público infantil. Fue en una de sus obras, La Princesita Encantada, que nació el personaje que lo haría inmortal. Cachirulo, un arlequín pelirrojo de moño enorme, lleno de alegría y picardía blanca. El personaje se volvió tan popular que pronto conquistó a los ejecutivos de Telesistema Mexicano, hoy Televisa, quienes le ofrecieron llevar su espectáculo al naciente medio de la televisión. El único requisito de Alonso para aceptar fue que se respetara su cuadro de actores, quienes lo acompañaban desde sus inicios. Así, Teatro Fantástico debutó el 5 de junio de 1955 por el Canal 2 con la obra Un viaje maravilloso. El programa se mantuvo al aire durante 15 años ininterrumpidos, sumando un impresionante total de 728 cuentos distintos, todos dirigidos, adaptados o escritos por el propio Alonso. Las puestas en escena eran sencillas, con escenografías de cartón que representaban castillos, bosques o aldeas, pero eso no restaba magia al espectáculo. De hecho, su encanto residía precisamente en su narrativa cargada de valores, fantasía y personajes entrañables como hadas, brujas, campesinos, reyes y criaturas inventadas por Alonso. Basado en cuentos clásicos de autores como los hermanos Grimm, Andersen o Perrault, así como en leyendas mexicanas y relatos mitológicos, el programa estimulaba la imaginación y fomentaba la convivencia familiar. Entre los actores que dieron vida a estos cuentos se encontraban figuras como María Rojo, Alicia Montoya, Jorge Zamora, María Rubio y Ángela Villanueva, quienes interpretaban a personajes como Doña Altagracia, el hada fanfarrona, la bruja y el entrañable Cachirulo, con su cabello rizado y moño rojo. La frase, el programa que más gusta a los niños, a los papás de los niños y a los papás de los papás de los niños, se volvió un emblema del show, así como sus recomendaciones para tomar chocolate express al final de cada emisión. El programa llegó a su fin en 1969, en parte debido a que la empresa patrocinadora fue vendida a intereses extranjeros. Sin embargo, el legado de Teatro Fantástico no se apagó del todo. En 1979, Canal 13 revivió el concepto con el título Érase que se era, nuevamente protagonizado por Alonso. Aunque esta nueva etapa fue exitosa, la televisora estatal no renovó su contrato. Ya en la década de los 90, TV Azteca intentó otra versión de Teatro Fantástico, pero el delicado estado de salud de Enrique Alonso impidió que el proyecto se consolidara. Poco después, decidió retirarse de manera definitiva de los escenarios. Enrique Alonso falleció el 27 de agosto de 2004, a tan solo unos días de cumplir 81 años. Su legado permanece en la memoria colectiva como pionero del teatro infantil en la televisión mexicana y como un hombre que supo convertir la fantasía en una herramienta de aprendizaje, unión familiar y alegría para millones de hogares. Ramiro Gamboa, mejor conocido por generaciones de mexicanos como el entrañable Tío Gamboín, nació el 28 de diciembre de 1917 en Mérida, Yucatán.
Desde joven mostró una inclinación natural por la comunicación, y aunque inició estudios de medicina, su destino estaba en otro camino, el de la radio y la televisión. Fue precisamente en la radio donde comenzó a labrarse un nombre, destacando por su calidez, voz firme y un estilo cercano que pronto lo convirtió en una figura reconocida del medio. Durante las décadas de los 40 y 50, Ramiro Gamboa se consolidó como un locutor talentoso. Participó en programas noticiosos y de entretenimiento, siempre con una presencia que transmitía confianza. Pero su verdadero legado vendría más adelante, cuando incursionó en la televisión y abrazó el papel por el que sería recordado con cariño por millones de niños. El de Tío Gamboín. Fue en los años 70 cuando apareció en la pantalla como el conductor del bloque de caricaturas y programas infantiles transmitidos por Canal 5, en un formato que más que un programa, se sentía como una visita a casa de un familiar muy querido. Vestido con su clásico saco, corbata, y con una voz pausada y afectuosa, el tío Gamboín hablaba directamente a su audiencia infantil como si fueran parte de una gran familia. A todos los llamaba sobrinos, y su estudio estaba decorado como una sala acogedora, donde además leía cartas enviadas por niños de todo el país, a quienes llamaba por su nombre y agradecía personalmente. Uno de los momentos más esperados era cuando mostraba a sus monitos, una colección de figuras mecánicas y juguetes con los que interactuaba mientras presentaba los programas. Caricaturas como He-Man y Thundercats, Los Halcones Galácticos o Mazinger Z eran introducidas por él con un tono paternal, que convertía el acto de ver televisión en una experiencia más cercana y familiar. El tío Gamboín no solo fue un presentador, fue una figura formadora. Repetía constantemente mensajes de buenos modales, respeto a los padres, a los maestros y a los valores. En una época donde la televisión comenzaba a ser parte integral de la vida cotidiana, él representaba una guía confiable, una voz de afecto en medio del entretenimiento. Su legado no se limitó a lo que decía, sino a cómo lo decía, con sinceridad, paciencia y una profunda empatía por su joven audiencia. Ramiro Gamboa también fue actor, participando en algunas películas de la época de oro del cine mexicano. Aunque sus apariciones en el cine fueron más breves que en televisión, su paso por la gran pantalla le dio otra dimensión a su carrera como figura pública. Con el paso del tiempo y la llegada de nuevas generaciones, el formato de su programa fue desapareciendo, y finalmente se retiró de la televisión en la década de los 90. Sin embargo, su imagen y recuerdo quedaron grabados en la memoria colectiva. Muchos adultos que fueron niños en esa época aún lo recuerdan con nostalgia, reconociendo el impacto positivo que tuvo en su infancia. Ramiro Gamboa falleció el 30 de diciembre del año 2001, apenas 2 días después de cumplir 84 años. Su partida dejó un vacío en la televisión mexicana, pero también un legado de afecto, valores y amor por los niños. El tío Gamboín no fue un simple presentador, fue una figura paterna desde la pantalla, alguien que se convirtió en parte de la familia para millones de mexicanos. Su legado perdura en los recuerdos de quienes, con una taza de leche en mano y sentados frente al televisor, esperaban con emoción escuchar su voz y recibir su cariño incondicional, como si en verdad fueran sus sobrinos. Francisco Gabilondo Soler fue un compositor, cantante y cuentista mexicano que marcó la infancia de generaciones con sus canciones infantiles. Nació el 6 de octubre de 1907 en Orizaba, Veracruz, y desde niño mostró un gran interés por la música, la literatura y la naturaleza, elementos que más tarde se verían reflejados en su obra. Desde pequeño, Gabilondo tenía una gran imaginación y un gusto especial por los cuentos y la astronomía, lo que lo llevó a desarrollar una visión única para crear canciones llenas de magia y personajes entrañables. A pesar de su talento, no disfrutaba la escuela, por lo que dejó de asistir de manera regular. Sin embargo, su amor por la lectura lo convirtió en un aprendiz autodidacta y un apasionado de los idiomas. Su infancia estuvo marcada por difíciles situaciones personales, como la muerte de sus hermanos,
el divorcio de sus padres y la pobreza, lo que lo llevó a refugiarse en la lectura y la música. Aunque vivió con su padre, la ausencia de su madre lo afectó. Su abuela materna se convirtió en una figura clave en su vida, contándole historias y enseñándole canciones en la pianola, lo que influyó en su carrera musical. Su canción La Abuelita es un claro ejemplo de la influencia que tuvo su abuela materna en su vida, ya que fue ella quien lo inspiró, lo cuidó y lo introdujo en la música y las historias fantásticas. Más allá de su música, Cricri reconoció la importancia de los abuelos en la formación de los niños, transmitiendo valores familiares a través de sus canciones. Desde pequeño, fue un ávido lector, devorando libros de autores como Esopo, Julio Verne, Christian Andersen, Emilio Salgari y los hermanos Grimm. A pesar de no tener una educación formal, su curiosidad y disciplina lo convirtieron en un autodidacta excepcional, capaz de aprender por sí mismo múltiples disciplinas. Durante su juventud, practicó diversos deportes como natación, boxeo y tauromaquia, ganándose el apodo de El Estudiante en el mundo taurino. A los 17 años viajó a Nueva Orleans, Estados Unidos, donde estudió para ser linotipista, un oficio relacionado con la impresión tipográfica. Aunque nunca ejerció esta profesión, su estancia en el extranjero le permitió conocer nuevos estilos musicales, especialmente el jazz, que influiría en su futura carrera como compositor. En 1928 llegó a la Ciudad de México con la intención de estudiar en el Observatorio Nacional, pero abandonó su sueño por falta de recursos. Un año antes, se había casado con Rosario Patiño, con quien tuvo a sus hijos Jorge y Diana. Su esposa, Rosario Patiño, desempeñó un papel crucial en su carrera, no solo como compañera y madre de sus hijos, sino también como su representante. Cuando Disney intentó comprar los derechos de Cricri, fue Rosario quien influyó en la decisión de rechazar la oferta, argumentando que esto podría afectar la identidad del personaje y su legado en México. Para ganarse la vida, comenzó a tocar el piano en bares y clubes, interpretando tanto música popular de la época como sus propias composiciones. Su versatilidad lo llevó a incursionar en varios géneros, incluyendo el tango, demostrando que su talento no se limitaba solo a la música infantil. En 1932, Francisco Gabilondo Soler debutó en la radio XYZ, con un programa humorístico y de crítica social. Posteriormente, gracias a la gestión de su esposa y representante, obtuvo la oportunidad de presentar un programa infantil en la XEW Radio en 1934. Comenzó su programa de 15 minutos, sin patrocinadores ni publicidad, en el que narraba historias sobre animales y otros personajes. Se transmitía antes de La Hora Azul, el programa estelar de Agustín Lara y Pedro Vargas. Siguiendo la sugerencia de Otón Vélez, adoptó el nombre de Cricri, el Grillito Cantor. En su primera emisión interpretó algunas de sus canciones El Chorrito y El Ropero. El programa fue un éxito y permaneció en el aire por 27 años, hasta su última emisión el 30 de julio de 1961. Sus composiciones no solo eran entretenidas, sino que también incluían valores, enseñanzas y un profundo amor por la naturaleza y los animales. Uno de los momentos más importantes en su carrera fue cuando Walt Disney intentó comprar los derechos de sus personajes para incorporarlos al universo de Disney. Sin embargo, Gabilondo rechazó la oferta, argumentando que sus personajes eran parte de México y debían quedarse en el país. Esta decisión demostró su gran amor por su obra y su deseo de que sus creaciones permanecieran como un legado nacional. Disney, que había logrado adquirir grandes franquicias como Star Wars y Marvel, no pudo comprar a Cricri y ante la negativa de Gabilondo Soler, la empresa creó a Pepe Grillo, personaje que apareció en la película de Pinocho. Aunque nunca se reconoció oficialmente como una copia, las similitudes con Cricri son evidentes. A pesar de su éxito y estabilidad económica, nunca dejó de aprender. Hasta ese momento, tocaba el piano de manera autodidacta y de oído, pero decidió formalizar su conocimiento y aprendió a leer y escribir música, lo que le permitió transcribir sus composiciones a partituras. También dedicó tiempo a la escritura de cuentos y textos, expandiendo aún más su legado. Aunque su obra era ampliamente celebrada, Gabilondo evitaba los homenajes y festivales en su honor, prefiriendo la tranquilidad y la compañía de sus amigos, muchos de ellos astrónomos. Además de la música y la astronomía,
tenía una gran pasión por la historia, los idiomas, la literatura, la geografía y la ciencia. Compuso más de 228 canciones, de las cuales 121 fueron grabadas. Creó más de 500 personajes. Escribió 3.560 páginas de textos y cuentos. Sus canciones más populares incluyen La Patita, Caminito de la Escuela, El Ratón Vaquero, Teté, Los Tres Cochinitos y Che Araña, entre muchas otras. A lo largo de los años, algunas de sus canciones han sido objeto de controversia. En la actualidad, ciertas letras han sido criticadas por contener referencias consideradas como clasistas, como en El Negrito Bailarín, La Negrita Cucurumbé y La Muñeca Fea. En ellas se mencionan estereotipos que hoy serían censurados en los medios convencionales. En 1963, su vida fue llevada al cine con la película Cri-Cri, el Grillito Cantor, protagonizada por Ignacio López Tarso y Marga López. A pesar de su rechazo a la fama, aceptó hacer una breve aparición en la última escena del filme. En 1968, realizó un programa de televisión para Televicentro, primero en blanco y negro y luego en color. Aunque su arte había sido creado para ser escuchado, su creatividad permitía que sus historias fueran fácilmente adaptadas a dibujos animados, cuentos impresos y otros formatos multimedia. Su legado no solo radica en sus canciones, sino también en su compromiso con la educación y el desarrollo infantil a través de la música. A lo largo de su carrera, sus composiciones se convirtieron en una referencia para muchas generaciones, fomentando valores como la honestidad, la amistad y el respeto por la naturaleza. Falleció el 14 de diciembre de 1990, pero su legado sigue vivo. Sus canciones continúan siendo interpretadas y recordadas por generaciones, y su obra sigue siendo un pilar fundamental de la música infantil en el mundo hispanohablante. Además de su carrera musical, logró cumplir uno de sus sueños de infancia, su pasión por la astronomía. Se convirtió en miembro de la Sociedad Astronómica de México, lo que le permitió explorar más a fondo su interés por el universo. Con los recursos que obtuvo gracias a su carrera, construyó un observatorio astronómico en Tultepec, Estado de México, demostrando que nunca abandonó sus aspiraciones más allá de la música. Sin embargo, a pesar de su popularidad en México, su éxito no se replicó de la misma manera en otros países. En lugares como Argentina y otros puntos de Latinoamérica, su música no tuvo la misma aceptación, en parte porque su estilo estaba profundamente arraigado en la cultura mexicana. El 14 de diciembre de 1990, mientras estaba en su casa, sufrió un paro cardíaco y falleció, dejando un inmenso patrimonio cultural que sigue vigente en la memoria de millones de personas. Francisco Gabilondo Soler no solo fue un músico talentoso, sino también un hombre con una gran capacidad de ingenio y creatividad, lo que lo llevó a aprender de manera autodidacta en muchas áreas, incluyendo la música. Hoy, Cri-Cri y el legado de Gabilondo Soler siguen vivos, con canciones que continúan formando parte de la infancia de generaciones enteras. Su música trascendió el tiempo y se convirtió en patrimonio cultural de México, reafirmando que su decisión de no vender su obra a Disney fue una de las más importantes en la historia de la música infantil en el país. Francisco Gabilondo alcanzó a ver concretado su sueño de proteger su legado, pero su hijo Tiburcio sí lo hizo realidad. En lugar de establecer una editorial comercial, decidió fundar una institución dedicada a la preservación del legado musical y artístico de su padre, asegurando que sus creaciones se mantuvieran intactas y accesibles para futuras generaciones. Desde su creación, esta fundación se ha encargado de conservar y difundir la obra de Cri-Cri, asegurando que sus canciones, discos y escritos sigan vivos en la memoria colectiva. Sin embargo, no todo fue armonía en la familia. Debido a la tensa relación que Gabilondo Soler tuvo en vida con su hijo Óscar, tras su muerte surgieron problemas legales entre los herederos. Óscar, al parecer, utilizó el material de su padre sin autorización y de manera inapropiada, lo que generó un conflicto con Tiburcio y el resto de la familia. A pesar de estos desencuentros, la Fundación ha logrado mantener el control y la protección del legado de Cri-Cri, asegurando que sus obras sean preservadas y respetadas.
Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó este viaje al pasado, no olvides dejar tu comentario, suscribirte y regalarnos un like. Nos vemos muy pronto en el próximo video.